Amigos, bienvenidos a la entrevista con Jesús González. Y en el día de hoy vamos a debatir un tema que crea bastantes fricciones, tanto en el mundo como en nuestra sociedad panameña. Y hablamos de la espiritualidad y religiosidad. ¿Cuál cree usted que es el más importante? Para debatir este tema hemos invitado a la licenciada Oneida Ruiz. De inmediato iniciamos esta entrevista. Así es, amigos, la licenciada Oneida Ruiz con nosotros. La licenciada Oneida es psicóloga clínica. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias, Jesús, por invitarme a tu programa y vamos a debatir este tema. Así es, licenciada, y para entrar en materia, para explicarle a nuestros televidentes cuál es el concepto de la espiritualidad con la religiosidad. Bueno, propiamente la espiritualidad es la vivencia del hombre en su relación día a día con Dios, que no implica propiamente que la persona, en este caso, pertenezca a ninguna o practique una religión o esté sumergido en una práctica religiosa, sino que es un lenguaje diario con ese Dios, es una comunicación diaria con ese Dios que crea una transformación en ese ser humano. ¿Hay diferencias entre ambas? ¿Cuál sería? Más allá de lo que usted nos acaba de decir, que una se enfoca en mi relación con Dios y la otra con ritos. La espiritualidad, al ser una comunicación, al ser una relación, toda dinámica, produce cambios. Y obviamente se van a evidenciar algunos, otros no, pero la persona que tiene la relación percibe la transformación. En el caso de la religiosidad, por tratarse propiamente de una relación de tipo conductual, de conductas, de dogmas, de ritos, de cosas que se pasan de una generación a la otra, pero a veces las generaciones ni siquiera conocen el porqué de las prácticas, no pueden evidenciarse ciertamente cambios. Pueden que las personas, y esto lo vemos mucho en el interior de nuestro país, por ejemplo, en las zonas donde se celebran las fiestas patronales y estas cosas, las personas caminan las procesiones y demás, pero... Era precisamente eso lo que le iba a preguntar. Como usted bien dice, el interior de la República, está lleno por mucho culto, o sea, mucha religiosidad. Pero ¿qué me indica a mí de que esa persona que es religiosa tiene espiritualidad? Bueno, sin ánimo de ofender a nadie y obviamente con mucha sensibilidad, pues yo soy del interior de la República. No hay ninguna línea indicada, ni ningún baremo, una prueba que lo pueda indicar. Obviamente la persona que experimenta una vida con Dios, una vivencia espiritual,
tiene un estilo de vida que se percibe diferente. El lenguaje corporal, el lenguaje, la vida de esa persona, el diseño de vida evoca obviamente una vivencia distinta de ese otro ser humano que practica el ir a la iglesia, el ir a las misas o el ir a los cultos o el ir a lo que sea, pero al día siguiente estar exactamente igual. Exacto. ¿Es esto una obligación? Si yo voy a la iglesia para encontrarme con Dios, o eso no me va a limitar para yo encontrarme con Dios. Es que Dios está aquí y está aquí y está allá y está en todas partes, porque la relación con Dios surgió a través de la persona de Jesús, que se dio a sí mismo como un contrato irrompible entre Dios y los hombres. Entonces Dios no tiene tiempo ni espacio, está donde tú quieras que esté, si tú lo invocas. Exacto. Nos menciona algo muy importante y es el encontrarse con Dios. Vivimos en la nueva era, como muchos le han llamado, y mucha gente siempre siente esa necesidad de irse más allá, no solamente a los templos de distintas religiones, sino encontrarse con Dios. Pero ¿cómo es ese encontrarse con Dios hablando de espiritualidad? No hay nada malo en ir a los templos, no hay nada malo en visitar sitios donde tú percibas la presencia de Dios. De hecho, es muy, es como querer hacer ejercicio en tu casa solo versus ir al gimnasio, suele ser más fácil, ¿no? El tema acá es hacerlo por el principio que buscas y no como una costumbre, como una práctica que lo hago porque lo hace todo el mundo. Porque mi familia suele pertenecer a esta religión, yo tengo que pertenecer. Yo creo que cada persona, así como elige su práctica sexual, elige, por ejemplo, dónde va a vivir, debe elegir su estilo de práctica religiosa. Es un deber humano, tiene el deber y el derecho humano de ejercerlo. ¿Esto me lo exige la sociedad o me lo tengo yo como persona exigírmelo? Tienes el derecho humano de exigírtelo. Ningún ateo, nadie que se llame ateo dice no creer en Dios. Yo leí una vez un libro de un ateo que trataba de probar a través de muchas cosas que Dios no existía y al final concluía, ojalá que Dios existiera. O sea, estaba señalando que desearía. Todo nos indica que Dios pertenece a nuestro diario vivir. Nacemos con una necesidad inherente en nuestra alma de ligarnos a lo eterno y no podemos desvincularnos de eso. Nos tenemos que ir a la primera pausa, pero al regreso continuamos con más de este tema. Así es, amigos, gracias por continuar con nosotros y más de esta entrevista, religiosidad versus espiritualidad. Licenciada, ¿es importante tener una de las dos para tener una vida integral o no son indispensables? Volvemos al mismo tema que es parte de lo mismo. El ser humano debe buscar el balance, el equilibrio. Y el llamado al equilibrio requiere de buscarse en su interior, de buscar aquellas cosas que te llenan, que te hacen sentir bien. Obviamente Dios tiene algo que ver porque fuimos creados de esa manera. Fuimos creados de manera tal que necesitamos el llamado de lo divino para sentirnos a gusto. Es parte de lo que, para estar en paz. Es parte de lo que necesitamos, más no es todo.
hay otras características, necesitamos amor y necesitamos pasión y necesitamos otras condiciones humanas, pero obviamente el ser humano debe ir y buscar esas condiciones en su interior, lejos de todas estas condiciones externas capitalistas que se venden socialmente, ¿no? ¿La religiosidad y la espiritualidad tienen que ver con formación de valores o no se atañe a esto? Claro que sí, claro que sí, claro que no. Es ambiguo. ¿Por qué? Claro que sí, porque Jesús nos vendió el valor del amor y de la lealtad, de ese amor que Él tuvo por nosotros. Pero también nos dejó el libre albedrío del amor, que nos da la lección de elegir. Menciona usted un sonado tema y es el que más hace referencia al Nuevo Testamento y es la figura de Jesús, como ese ser divino que se vuelve hombre para salvarnos del pecado. Ahora bien, le mencionaba valores. Ahora, ¿esto tiene que ver con cosas sobrenaturales? ¿O es que es parte de nuestra naturaleza que tenemos ese sentir, ese querer, una espiritualidad? Puede verse de muchos temas. Es que Jesús fue sobrenatural. Nadie que pueda, ningún ser humano, tú ni yo, pudiéramos haber soportado lo que Él soportó. Él fue sobrenatural. Pero el tema que atañe a nosotros como seres humanos es ver que necesitamos buscar nuestro sitio espiritual. Cada quien tiene un sitio, un llamado espiritual en su vida, pero cada quien debe buscarlo a su manera. Exacto. Mencionando usted la figura de Jesús, que es prácticamente la segunda persona en la Santísima Trinidad y a la que muchas religiones hacen referencia, o fe, como bien se hacen llamar. Pero ahora bien, hay libros apócrifos que hablan de que Jesús no pertenecía a ningún tipo de religión, sino más bien que Él era gnóstico. Esto tiene que ver con mi espiritualidad. Sigue siendo espiritualidad, porque si Jesús siempre fue espiritual. Todo lo que se dice de Jesús solo son cosas que se dicen. Exacto. Pero Él siempre fue una persona espiritual. Su caminar fue espiritual y su muerte fue espiritual. Y luego han dicho que es gnóstico, se escribieron cosas luego que tuvo esto del Código Da Vinci y han salido muchas teorías y demás, pero acá lo importante es su pasión, su amor y su entrega, ¿no? Y siempre se van a decir cosas, porque Él fue un hombre que dejó huella y dejó un legado que siempre va a tener mucho que decir. Exacto, es allí precisamente en donde se basa la espiritualidad, en ese ser que existió y que muchos llevan ese estilo de vida. Pero ahora bien, como le decía al inicio, nos encontramos en la nueva era, en el siglo XXI, en donde la mercadotecnia y la televisión nos absorben. ¿Cómo? Es la pregunta que quizás hacen muchos televidentes. ¿Cómo yo me encuentro con ese Jesús para tener espiritualidad? ¿O tengo que ir al templo? No, sencillamente te encierras en un sitio donde exista paz para ti, lo concibas como lo concibas y le conversas desde tu corazón y le solicitas su atención sencillamente. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que cree en mí, entra. Necesito yo de una figura para tener espiritualidad. Le pregunto esto porque muchas personas, entre estos los famosos, siempre tienden a ir a un tai chi, a ir a un Buda, para encontrar esa espiritualidad. Y quizás también hasta la India para ellos encontrarse. O sea que es totalmente diferente a nuestra cultura occidental. ¿Cómo se maneja esto? Ok, lo que sucede es que tradicionalmente los seres humanos somos simbólicos. Simbólicos en el sentido de que le hemos dado contenidos emocionales a ciertas cosas, ¿no? Por decir, hay ciertas imágenes que connotan la maternidad o la paternidad, y en este caso hay imágenes que connotan a Jesús, al Padre, a la Trinidad, qué sé yo. Yo creo que estas cosas solamente son una forma de
de crear una relación cognitiva o mental. Tenemos que ir a la segunda pausa, pero al regreso seguiremos con más del tema. Nos vamos a la pausa y ya volvemos enseguida. Gracias por continuar con nosotros y continuamos con más de esta entrevista. Licenciada, antes de irnos al corte quedamos como en una confrontación. Sí. Es la mercadotecnia la que nos hace ser parte de esta espiritualidad. Le pregunto esto porque esto se ve principalmente en los famosos que venden prácticamente la necesidad de pertenecer a tal corriente para entonces yo encontrar esa espiritualidad, ese acercamiento con lo divino. Como te mencioné hace un rato, Jesús, la espiritualidad es una vivencia individual, interior de cada quien. Cada quien lo encuentra como lo concibe. Obviamente hay personas que van a ir al Tíbet y va a ser una experiencia espiritual, pero van a haber personas que arrodillados en su casa, en una esquina, van a tener la misma experiencia. Yo creo que simplemente la disposición del corazón de buscar a Dios incesantemente hasta encontrarlo, donde sea que tengas que encontrarlo. O sea, que lo más importante es encontrarme con ese ser divino, con ese ser que está por encima de todo y no basarme en imágenes o en ritos. O en corrientes o en... Cuando habla de corrientes, ¿a qué se refiere? A cienciología, a gnosis, a metafísica, a masonería, a santería, y no me voy más a cosas más profundas, pero que no tienen, o sea, que no tenemos que irnos tan... Dios es simple, es una cosa sencilla. En este mundo que nos aturde con tanta publicidad, y hago referencia a esto porque es lo que nos vemos más involucrados, como yo o cualquier persona que nos está viendo siente que esta corriente, como usted menciona, es la indicada, o que lo que tengo que hacer es encontrarme yo. Es que es un simple, la Biblia dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesús. Y para ir a Jesús es a través de su sangre. Y ya Él hizo ese pacto. Yo solo tengo que establecer una relación con Jesús, de persona a persona, para ir al Padre. Y eso es una relación individual, personal. No necesito ir a ningún otro sitio que mantener ese vínculo. ¿Cómo debe ser esa relación Dios-hombre? Ok, ya te digo, debe ser una relación continua, debe ser una relación que sea del día a día, que sea una relación que cree transformación, que se vivencie evolución, porque una persona espiritual no puede ser una persona triste. Hay una canción muy linda que dice, no puede estar triste un corazón que alabe a Dios. Entonces tú no puedes ver a una persona espiritual que tenga una vida normalmente triste, que sea una persona que experimente una vida vacía, sin sueños, sin anhelos, ese tipo de cosas. Debe ser encontrarme con Dios una manera integral, nos menciona usted. La manera en la que yo me desenvuelvo en la sociedad tiene que estar complementada con mi relación con Dios. Claro, es un complemento. Pero eso suena muy bonito en la teoría, pero muchas veces en la práctica vemos que no es así. Ya vemos familias divorciadas y muchas veces ellos todos llegan allá. Bueno, pero es que cuando
todas estas son situaciones que nos llevan al camino, porque obviamente cuando ha habido divorcios, cuando hay problemas, es porque no ha habido Dios. Cuando hay situaciones en las familias, es porque no ha habido Dios. Y todo redunda en lo mismo, necesidad de Dios. Entonces, si no empezamos, no conocemos a Dios al antes, lo vamos a conocer al después. Pero siempre nos encontramos con ese Dios por quien todo fue hecho. En algún momento del camino de la vida, Él nos va a encontrar. Ok, estamos en el tema de la espiritualidad, pero como usted nos mencionaba antes, hay distintas corrientes que se hacen llamar las elegidas. Y yo le preguntaba hace un rato, ¿cómo yo saber que esa es la indicada? Ahora bien, le pregunto, ¿cómo yo estar con los ojos abiertos y no dejarme enredar por estas corrientes que a la final lo que buscan es dinero? Vuelvo al mismo tema. Jesús está en tu corazón y en el mío. Nunca ha pedido nada a cambio. Se entregó a sí mismo sin conocernos. Y eso es muy básico. Cuando tenemos esa realidad en nuestro ser y lo conocemos lo tenemos como una convicción. No necesitamos más nada. Mi relación con Dios tiene que estar basada en yo como persona y no yo como persona material. Porque si tú crees en la figura, en la imagen, en la agüita, ¿Y está eso mal? No está mal ni bien. Yo lo que creo es que tienes que tener convicción. Si no tienes convicción, nada de lo demás sirve. O sea, si yo estoy claro en que yo puedo ir al templo, pero tengo que entender de que la oración es el medio, el mecanismo para encontrarme con Dios. De hecho, Jesús antes de ir a la cruz oró, y mucho. Nos tenemos que ir a la última pausa, pero al regreso seguiremos hablando sobre estas corrientes a que hace referencia la licenciada, y es el yoga, el tai chi. ¿Qué relación hay estas corrientes con la espiritualidad? Nos vamos al último corte comercial, pero al regreso volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros y ya prácticamente en la parte final de esta entrevista la licenciada Oneida Ruiz. Licenciada, y antes de irnos al cambio, hablábamos sobre cómo tiene que ser esa relación de Dios conmigo, pero que la religiosidad no cree fricciones entre estas. Volvemos al tema de la religiosidad, que siempre va a crear fricciones, porque la religiosidad es rito, es normas, es conducta, es disciplinas, y la espiritualidad es simplemente una vivencia que puede ser para ti una cosa y para mí otra. Entonces estamos hablando de individualidad y colectividad. Aquí llegamos a la conclusión de que lo importante es la relación que yo guardo con Dios. Exacto, que es muy íntima y muy personal. Exacto. Otra pregunta que le quería hacer, y fue la que dijimos antes de irnos al corte comercial, y es, ¿qué tiene que ver el yoga, el tai chi y otras corrientes con esta espiritualidad que yo debo de sentir? Ok, son prácticas, como somos seres humanos individuales, y obviamente al haber estas diferencias, existen diferentes prácticas y modos de acercamiento.
El Tai Chi es una disciplina física que utiliza movimientos marciales y que a través de ellos hace un contacto de los movimientos y una limpieza del alma, ¿no? Y ellos utilizan esto como una práctica marcial, pero también espiritual. El yoga utiliza la meditación, la respiración y la relajación para la elevación del alma y el bienestar espiritual, emocional y en este caso físico. Son más o menos lo mismo, solo que uno utiliza el cuerpo y el otro utiliza la respiración. Y los dos se fundamentan en encontrar una relación con ese ser superior y llegar a una evolución espiritual. Ok, usted nos menciona esto, pero recuerdo yo haberle escuchado a un párroco de que eso no debería de ser, que debe de ser ese el encuentro con Jesús y no con una religión, que ellos también ven esto como una práctica religiosa. Desde su punto de vista, ¿cómo se enfoca esto? Acuérdate que estas prácticas más que todo son del Oriente y son prácticas en donde el cristianismo no es obviamente la religión predominante. Todo cristiano quisiera que todo el mundo fuera cristiano, pero como te dije, en la individualidad van a haber muchas diferencias y son una de ellas. No me atrevería yo a decir que están mal, porque puede que alguna persona encuentre la paz y encuentre algún tipo de equilibrio en estas prácticas. No sustituye una relación con Jesús, pero no creo que le haga daño a nadie tampoco. La espiritualidad es para la gente despierta y la religiosidad para la gente muerta. Cuando mencionan estos términos, ¿a qué se refiere? Obviamente la relación con Dios te da una sed de conocerle más, es como un hambre, es como una necesidad. Y la religiosidad, al ser una cosa como monótona, pues no es como barrer la casa, es como trapear, es como cocinar, lo haces, pero pues puedes prescindir de hacerlo. Voy a decir algo que puede sonar un poco molesto y le pido disculpas a quien le moleste, pero hasta el diablo es religioso, ¿no? Ese es el que se conoce todos los... Mi abuelita decía que el diablo reparte escapularios, porque es el que más conoce de todas las religiones y sus prácticas. Entonces, pues la espiritualidad viene siendo una vivencia del ser que crea una evolución, que crea cambios, que crea un compromiso de vida con Dios, y que ese ser humano evidencia una mejora significativa en su entorno, en sí mismo, y que obviamente hace un compromiso de vida con él y con los demás, ¿no? Esta vida en la que nos encontramos nos fustiga. Por lo general siempre estamos cargados de mucha información y mucha gente tiende a caer en depresión, quizás una que otras veces sofocado, y dicen, espérate, necesito un relax, pero ¿cómo yo me acerco a ese relax? Volvemos a lo mismo. La depresión es producto de la cantidad, la depresión es el exceso de frustración. Y Jesús tuvo exceso de frustración. Yo no sé si recuerdas cuando Él dijo, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Él estaba frustrado y Él estaba deprimido. Todos vamos a tener estos periodos de pérdida de esperanza, pero el tema acá es saber que tenemos que buscar el balance. Y nuevamente le digo, el balance es mirar hacia mi interior, retomar las cosas que debo modificar y mirar hacia mi interior. Afuera no está el balance está dentro. Usted ya lo oyó de la voz de la licenciada Oneida Ruiz. Lo importante es que usted siempre mantenga esa relación con Dios, que siempre en medio de tanto escándalo en que nos encontramos inmersos, decir, es momento de encontrarme con Dios y acercarse a la oración, que es el medio más efectivo, es como el corredor para llegar a Dios. Licenciada, le queremos agradecer muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. Nos vemos en una próxima emisión de la entrevista con Jesús González. Será hasta la próxima.